Desde hace muchos años hemos tenido varios conceptos de la personalidad acerca de la construcción de los rasgos de ella, por diferentes psicólogos y psicoanalistas. Todos se basan en diferentes puntos de vista, ya que todos tienen diferentes opiniones acerca de la personalidad. Así como Murray, que fue un famoso psicólogo estadounidense que decía que la personalidad es una hipótesis, un constructo que ayuda a explicar la conducta de un individuo. Los procesos neurofisiológicos son la fuente de la conducta humana. También estaba Freud, que era conocido como el padre del psicoanálisis. Él variaba su concepto a medida avanzaba en su desarrollo teórico. Para él, la personalidad humana es la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer, sin dejar a un lado los límites sociales como entes reguladores. En el modelo topográfico dividió la personalidad en 3 niveles. El consciente, que decía que este era un aspecto limitado de la personalidad, ya que las personas estamos conscientes de una pequeña parte de los pensamientos. Y estaba el preconsciente, que es el almacén de los recuerdos y las sensaciones, y el inconsciente, que es la principal fuerza motora de todas las conductas y es el depósito de fuerzas que no se pueden controlar ni ver. Para Eysenck, un famoso psicólogo inglés, define la personalidad como una organización más o menos estable y organizada dinámica del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que instituye su habituación única en el ambiente. Carl Jung. La teoría de Jung divide la psique en 3 partes. La primera es el yo, el cual se identifica con la mente consciente. Relacionado cercanamente se encuentra el inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero que no está exenta de estarlo. Si nos ponemos a analizar, el inconsciente personal sería como lo que las personas entienden por inconsciente en tanto incluye ambas memorias, las que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia y aquellos recuerdos que han reprimido por cualquier razón. La diferencia estriba en que no contienen los instintos como Freud incluía. Después de describir el inconsciente personal, Jung añade parte al psiquismo que hará que su teoría destaque de lo más, el inconsciente colectivo. Podríamos llamarle sencillamente nuestra herencia psíquica. Es el reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Aún así, nunca somos plenamente conscientes de ello. A partir de él se establece una influencia sobre todas nuestras experiencias y comportamientos, especialmente los emocionales, pero solo le conocemos indirectamente viendo estas influencias. Además de esto, existen ciertas experiencias que demuestran los efectos del inconsciente colectivo más claramente que otras. La experiencia del amor a primera vista, que es el déjà vu, el sentimiento de haber estado anteriormente en la misma situación, y el reconocimiento inmediato de ciertos símbolos y significados de algunos mitos. Se puede considerar como una conjunción súbita de la realidad externa e interna del inconsciente colectivo. Otros ejemplos que ilustran con más amplitud la influencia del inconsciente colectivo son las experiencias creativas compartidas, como por ejemplo los artistas y músicos del mundo en todos los tiempos. Además, las experiencias espirituales de la mística de todas las religiones o los paralelos de los sueños, fantasías, mitologías y cuentos de hadas y literatura. De la personalidad nos referimos a factores o a rasgos que forman las unidades de la estructura de la personalidad. De los rasgos más significativos tenemos los que planteó Cattell. Tenemos el rasgo común, que son la inteligencia, la extroversión y la afiliación, y estas son heredadas. También tenemos rasgos únicos, que son rasgos que posee una persona o varias personas. Estos rasgos son los que se manifiestan sobre todo los intereses y las actitudes. Tenemos también los rasgos de capacidad. Es cuando nuestras capacidades y habilidades determinan la eficiencia con la cual nos esforzamos para alcanzar una meta. También tenemos los rasgos de temperamento. Es cuando las emociones y sentimientos contribuyen a la forma que la persona reaccione frente a las personas, como el nivel de asertividad, irritabilidad y trato fácil. Por otro lado tenemos los rasgos dinámicos. Son fuerzas motivadoras que dan el origen a motivaciones y también impulsan al comportamiento. También tenemos los rasgos fuente, que son elementos estables y de forma permanente en la conducta de la persona.
De estos hay 3 tipos. El primer tipo son los rasgos de constitución, que son de origen biológico, tal como las conductas que resultan del consumo sin control del alcohol. El segundo es el rasgo moldeado por el entorno, que básicamente son conductas que son influenciadas de amistades o del entorno laboral. Estas básicamente son originadas del entorno de la persona. También tenemos ergios, que se encargan de suministrar energía de la conducta proactiva. Las características sobre la construcción de los rasgos de la personalidad tienen entre varios distintivos, los cuales pueden ser seguridad o consistencia temporal. Aquí las personas conservan su postura en cada magnitud por bastante tiempo. Parece que lo que ocurre día a día influye poco en las magnitudes. Estas magnitudes se han encontrado en estudios transculturales, por lo cual tiene 3 componentes biológicos, los cuales son muy importantes para este. Está entre las medidas de activación automática, que estas no permanecen correlacionadas entre sí. Están los diversos estresores, que generan diversos patrones en la activación fisiológica. Y la magnitud es heterogénea, y como esta, la ansiedad no es su elemento exclusivo. No todos los que puntúan elevado esta magnitud poseen alta ansiedad. O sea, esto quiere decir que no todas las personas que puntúan elevado en esta magnitud tienen alta ansiedad. Los individuos que puntúan elevado se caracterizan por su inquietud, insatisfacción, pesimismo crónico y no por actitudes agudas. Los estudios psicológicos conceptualizan a la personalidad en términos de 5 propiedades nucleares que pueden tener en cuenta como posiciones estables. Estas pueden ser relativas a diferencias entre la conducta. El modelo de la personalidad en 5 componentes encierra estas propiedades extensas. Todas las encierra en propiedades que son mucho más. Entre estas se encuentran la abertura a vivencias, la escrupulosidad, extroversión y afabilidad, junto con el neuroticismo. El neuroticismo es tendencias hacia la ansiedad y la depresión. La afabilidad es la compasión, el acatamiento y la confianza, entre otros. La extroversión es la sociabilidad, la asertividad, contrario a la introversión. Y la abertura a vivencias son los aspectos que integran curiosidades intelectuales e imaginación creativa. Todas estas propiedades son consideradas como las 5 monumentales. Se considera que las personas muestran las 5 magnitudes de la personalidad hasta un cierto punto. Varias personas la califican más en una que en otra. La diversidad infinita de modalidades en las que se puede generar esto es referente a cómo es la manera en que manifiestan las propiedades. Es parte de lo cual hace tan interesante al análisis de la personalidad. En este video se puede concluir que la personalidad tiene muchas definiciones diferentes, pero se pueden tomar como diversas perspectivas de cómo funciona nuestra psique y la manera en la que eso se refleja en el comportamiento humano. Cuando hablamos de personalidad podemos apreciar que tiene muchos factores que influyen para crearla, o sea, nuestros impulsos, temperamento, carácter e intelecto que se combinan para crear el funcionamiento de una sola mente y persona. Y a esto se le acredita la frase: cada cabeza es un mundo diferente. Sin embargo, estamos conectados por las mismas sensaciones, vivimos en un mismo mundo donde todos apreciamos las cosas de la misma manera, donde el arte y la conexión a otras personas nos causan las mismas emociones, ya sea alegría, dolores, memorias que recordamos con amor o con tristeza, y de esta manera, aunque todos tengamos rasgos distintos en nuestras personalidades, aún podemos empatizar con las personas que nos rodean. En conclusión, las definiciones de todas estas grandes mentes nos ayudan a captar la definición total de la personalidad y su funcionamiento, y al entender se puede controlar y moldear de tal manera que logremos tener salud mental y conectar en distintas maneras con la sociedad.